días a todos y vamos a empezar directamente con el rezo del Regina Coeli, la oración que los cristianos tenemos en este tiempo de Pascua, donde a la Virgen la saludamos y la decimos que nos alegramos por tenerla como madre y por sobre todo que nos alegramos porque su Hijo ha resucitado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien ha llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado al mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Como sabéis, estamos en este momento de Pascua, en esta octava de Pascua, pues vamos a disfrutar un poco de los evangelios que son muy ricos los evangelios que nos ofrece la liturgia en este tiempo y vamos a adentrarnos un poquito en ellos. Hoy el evangelio que nos toca es el evangelio de el camino de Maús, de los discípulos de Maús, que están en Lucas y que se encuentran en el capítulo 24, versículo del 13 al 34. Pues vamos un poquito a ver este versículo. Lo primero, vamos a detenernos en el versículo 14. Dice: iban conversando entre ellos sobre todos estos acontecimientos. Y justo después de decir esto dice que se les aparece Jesús. Y que Jesús se les aparece y que ellos son incapaces de reconocerlo. Queridos hermanos, en este momento en el que nosotros nos encontramos, a veces también estamos todo el rato hablando y utilizamos mucho esto, el móvil. Y estamos todo el rato hablando, videollamadas, conversaciones por WhatsApp, etc. Pero a veces nosotros nos ponemos a hablar de las cosas del mundo y de las cosas de la historia, pero sin una mirada trascendental, sin una mirada sobrenatural, sino que nos quedamos en una mirada pues mundana. Y eso nos hace incapaces de reconocer a Jesús, que sale a nuestro encuentro, que viene a nuestro encuentro, que viene a hablar con nosotros, y somos incapaces de verlo. La mirada sobrenatural hace que nos convirtamos en pequeñas iglesias. Os recuerdo las palabras de Jesús: donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso cuando nosotros elevamos la mirada y hablamos desde una visión sobrenatural, podemos llegar a comprender lo que ha pasado en estos acontecimientos. Por eso es muy importante nuestra mirada sobrenatural. Es muy importante. Ellos solo se quedan, estos dos discípulos de Maús, se quedan solo en lo material de la historia de la cruz. A pesar de su larga convivencia con Jesús, no habían logrado entender el mensaje de Jesús. Más que en términos materiales. El escándalo de la cruz fue lo que provocó en ellos una separación, ¿no?, de Cristo, un escándalo de Cristo que todavía no habían superado. Y a lo mejor en este momento concreto de la Pascua también te puede pasar a ti, que no has superado el escándalo de la pandemia, que eres incapaz de elevar la mirada sobrenatural, que eres incapaz de elevar la mirada y no quedarte solo en la cruz, sino ir más allá. No te quedes en el escándalo de la cruz. Jesús siempre se acerca a nuestra realidad, y en este momento concreto de nuestra pandemia yo estoy convencido que Jesús ha salido a tu encuentro, al encuentro de cada uno de nosotros, porque sale a la realidad concreta, como se acercó al sufrimiento de aquella mujer de Naín que iba a enterrar a su único hijo, o como se acercó a los leprosos, o como se acercó al Zaqueo, ¿no?, y para sentarse a la mesa aunque fuera un pecador.
y fuera un escándalo para todos los que le rodeaban. Pero Jesús se acerca al sufrimiento concreto. Y en este momento, el resucitado también se ha acercado a tu momento concreto, a tu situación concreta. A lo mejor has perdido una persona conocida, o a lo mejor simplemente estás agobiado en esta situación de pandemia que a todos nos agobia. Pero tú no eres capaz de verlo, porque no eres capaz de elevar la mirada, sino que te has quedado centrado simplemente en ese escándalo de la cruz, que es lo que nos impide poder ver a Jesús. Por otro lado, también este relato nos muestra una cosa que nos suele pasar a todos, y que nos pasa con frecuencia, y que es un peligro que tenemos constantemente, y es el siguiente. También estos discípulos de Maús se van de Jerusalén, dice, iban de vuelta de Jerusalén, ya volvían, ¿no? Y a veces nosotros volvemos de Jerusalén, es decir, nos separamos de la comunidad. ¿Dónde se han quedado los discípulos de Jesús? Se han quedado en el cenáculo. Sin embargo, ellos se van. ¿Por qué? Porque también esta acción nos muestra algo muy repetitivo en la historia de la Iglesia, y no en la historia de la Iglesia en global, sino en cada uno de los miembros de la Iglesia, que eres tú y que soy yo. Cuando uno pierde el fervor, es decir, cuando uno no siente, o no está eufórico, o no es plena gloria, sino que estamos en el momento de la cruz, pues nos separamos de la comunidad eclesial y ponemos un montón de excusas, ¿no? Pues me separo porque yo no lo entiendo, porque no entiendo a Dios, porque yo creo que en este momento Dios no existe, y me voy separando poco a poco de la comunidad. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Si algo les salva a estos dos discípulos, es que van juntos. Si se llegan a separar y Jesús no ha salido todavía de su encuentro, ya era irreversible el volver a la iglesia, ¿no? Volver a Cristo. Por eso ellos se van de Jerusalén, porque están escandalizados, porque no entienden a Jesús. Y a veces a ti también te pasa eso, ¿no? Que nos apagamos en la fe cuando yo no soy capaz de comprender la historia. Mi cruz concreta no soy capaz de asumirla. Pues el otro día, ¿no? Hablaba con una persona pues que se ha divorciado, ¿no? Y era incapaz de reconocer su situación actual. Y echa la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios, sino intenta ver que esa es tu cruz. Y que de tu cruz vas a llegar a la gloria. Pero no te escandalices de la cruz. Y encuéntrate con el resucitado, ¿no? Encuéntrate con el resucitado. A partir de este momento de encuentro, ¿no? Donde Jesús le dice, ¿de dónde venís? ¿Qué habláis en el camino? Esta pregunta de qué habláis tiene mucha miga más, que no me voy a adentrar en ello, porque no quiero extenderme más de 15 minutos. Pero tiene miga. Pero no vamos a adentrar ahí. Pero fijaros, le dice, ¿qué habláis? Y bueno, le cuentan estos discípulos, bueno, pues no te has enterado, eres el único forastero que no sabía lo que ha pasado en Jerusalén. Y ya le dicen, bueno, le cuentan todo lo que ellos han vivido, esa visión negativa de la cruz. Sin embargo, Jesús le dice, esperaros. Y a partir de este momento va a empezar una explicación preciosa de lo que es la Eucaristía, preciosa, de lo que es la Santa Misa. Porque a partir de este momento vamos a entender que la liturgia de la misa, bien vivida, como nos dice el Concilio Vaticano II, desde mi propia identidad, desde mi propio valor, desde mi propia situación, es decir, si yo soy pueblo, pues vivirla como pueblo, si yo soy ministro, vivirla como ministro, tanto si soy ministro ordenado, como si soy ministro lector, como si soy ministro del canto, vivirla desde mi propia condición, y viviéndola desde esa propia condición, y viviéndola en comunidad, va a arder en la misa nuestro corazón, porque nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Fijaros, en el versículo 26 y 27 tenemos ahí unas palabras preciosas. Dice Jesús, ¿no tenía que padecer esto el Mesías para poder entrar en su gloria? Y dice Lucas, y empezando desde Moisés a partir de los profetas, les interpretó lo que se refiere a él en toda la Escritura. Es lo que hacemos en la liturgia de la misa.
en la liturgia de la palabra, en esa parte de la misa, ¿no? Donde leemos la primera lectura, que suele ser siempre del Antiguo Testamento o del Nuevo, y que nos habla constantemente de la vida de Jesús, de lo que tenía que pasar Jesús. Después nos centramos en el Evangelio, para comprender a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo, entender el Evangelio. Y eso lo hacemos, y luego, en la explicación de la homilía, nos lleva a entender y unir el Antiguo Testamento con el Nuevo y comprender la vida de Jesús. Es precioso este momento, porque fijaros, aquí comienza la primera parte de la misa, como os he dicho, la parte de la liturgia de la palabra, donde Jesús mismo no es el ministro lector, no es el salmista, no es el ministro ordenado, ni el diácono ni el sacerdote que predica, sino que es el propio Jesucristo el que explica toda su vida. En esta liturgia debe comenzar a arder nuestro corazón. Después de esta liturgia debe comenzar a arder nuestro corazón si nos ponemos en presencia verdaderamente del Señor. Si vamos a misa y simplemente calentamos el banco, pues lógicamente no nos vamos a enterar de nada. Un padre de la Iglesia dice que en la liturgia de la palabra es tan importante como la liturgia de la misa, de la Eucaristía. Y si yo ando con mucho cuidado de que ninguna partícula del cuerpo del Señor se pierda, se caiga, tampoco tengo que perder ninguna tilde, ninguna coma de la palabra de Dios, porque es igual de relevante. Por eso cuando yo me siento, debo interiorizar la palabra de Dios, tener los oídos muy atentos, para que así empiece a arder nuestro corazón. Y cuando uno termina de esa liturgia de la palabra, arde tanto el corazón que empieza a decir a Jesús, ¿no? Como vemos en el versículo 29b de este Evangelio. Quédate con nosotros, pues está atardeciendo y se ha ido ya el día. Cuando uno ha escuchado bien la palabra de Dios, dice, bueno, pues la luz que yo traigo, que es mi propia luz, mi propio pensamiento, mis propias circunstancias, pues mira, se están apagando, no tengo fuerza, y veo que solo tú eres capaz de entender y de dar luz y sentido a mi vida. Y entonces cuando digo al Señor, quédate conmigo, que la tarde está cayendo. Vamos un poco más rápido porque no me quiero entretener mucho. En el versículo 30 dice Lucas, y entró para quedarse con ellos, y resultó que cuando él se sentó a la mesa con ellos, cogió el pan, rezó la bendición, lo partió y se lo dio. Aquí vemos la fracción del pan, que, bueno, no fue propiamente una Eucaristía, pero Lucas describe esta cena como, terminológicamente hablando, como una Eucaristía, ¿no? Fracciona el pan. Bueno, pues aquí, cuando uno fracciona el pan, si ha hecho ese proceso de entender las Escrituras, de vivirlo en comunidad, cuando llega el momento de la Eucaristía, ve en la sagrada forma al propio Cristo. Porque ha ido preparando su corazón, y no él, no yo, sino Cristo ha ido preparando mi corazón. Y por eso, pues arde mi corazón. Dice, y a ellos, Lucas en el versículo 31, 31a, la primera parte del versículo 31, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La palabra ha preparado el corazón para reconocer a Jesús en la Eucaristía. Qué importante es seguir el hilo conductor de toda la liturgia. Y dice el versículo 31b, la última parte del 31, dice, pero él se les hizo invisible. Es decir, ya desaparece de sus ojos. Pero además, ya no es que tengan que verle físicamente, es que ya le reconocen en toda su historia, aunque no esté visiblemente a sus ojos. Pueden verlo con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de transformación. Por eso es muy importante vivir la misa. Y en este tiempo de Pascua, mucho más. Y es cuando ellos entonces se dan cuenta y dicen, no ardía nuestro corazón, en el versículo 32, dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino. Y entonces entienden toda su historia personal, entienden toda su historia y entienden que Jesús les ha dado todo. Y entienden que Jesús, en su peculiaridad concreta de la cruz, sigue estando ha actuado para salvarles. Pues que en este tiempo de Pascua vivamos plenamente la Eucaristía, viviéndolo todo desde los ojos de la fe.